Descubierto el manantial oculto. Una voz transformadora susurra, «Eres mío para siempre». El viento salado del mar revoloteaba el cabello de Valeria, mientras su coche se detenía frente a la vieja finca familiar. A sus 28 años, tras años de estudios en una universidad de prestigio, el regreso a su pueblo costero se sentía como un sueño y a la vez como una pesadilla. En el aire, el eco de sus abuelos resonaba, impregnando el ambiente de memorias. Sin embargo, la realidad era cruda. Su pueblo enfrentaba el acecho de un corporativo que, con promesas engañosas, quería comprar las tierras que su familia tanto había amado. Mientras Valeria respiraba profundamente, sintió el peso de las expectativas de su familia y de una comunidad debilitada, pero resistente. Las cartas urgentes del corporativo llegaban como frías ráfagas de futuro incierto. «¿Debo quedarme y luchar?», se preguntaba mientras las imágenes de la finca, una mezcla de gloriosos cultivos y promesas rotas, inundaban su mente. Volvió a ver a su abuela, con el brillo de esperanza en los ojos, hablándole sobre la tierra. «Es nuestra, cuídala». Dudando entre su aspiración a triunfar en su carrera y su compromiso con la finca, Valeria subió las escaleras hacia el desván. La casa olía a nostalgia y polvo, un familiar abrazo que, sin embargo, la hizo cuestionarse. ¿Realmente tendría la habilidad o el coraje para enfrentar lo que venía? Entre cajas de recuerdos encontró un diario encuadernado en cuero, desgastado por el tiempo. Las letras de su abuela parecían cobrar vida al leerlas, historias de cosechas abundantes, de risas compartidas en la mesa. Sin embargo, entre esas páginas, una revelación le hizo el corazón un nudo. El manantial oculto. «Eres mío para siempre», resonó en su mente cuando leyó sobre ese recurso. Una chispa de determinación se encendió en su interior. Había en sus manos la posibilidad de cambiar no solo su destino, sino el de su pueblo. Sin embargo, la presión se intensificó. Como ingeniera agrónoma, Valeria sabía que el camino no sería fácil. Los hombres del pueblo, escépticos por su juventud y condición de mujer, la miraban con dudas. «No podrá sola», murmuraban algunos. Cada palabra sentía como un golpe al pecho, cuestionando su capacidad de ser la defensora de su herencia. La angustia la envolvía. ¿Y si fallo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se sucedían en una vorágine de emociones encontradas. Las pruebas en la finca mostraban resultados alentadores, pero el miedo a desilusionar a los que la amaban la atormentaba. Cada intento de revitalizar las tierras se sentía como un salto al vacío. La certeza de lo desconocido pesaba sobre sus hombros. Las advertencias del corporativo se tornaban cada vez más insistentes, y Valeria se preguntaba si tendría la fuerza para enfrentar el inminente embate. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte, sintió que el tiempo se detenía. La voz de su abuela seguía resonando, pero ahora como un clamor desesperado y apasionado. ¿Vas a dejar que todo esto se apague?, preguntaba su conciencia. Valeria se volvió hacia la finca, una herencia llena de vida y amor, pero también de desconfianza y desesperación. Un dilema ardiente la atravesaba: el futuro de su carrera en la universidad o la defensa de su hogar. La lucha interna alcanzó una temperatura crítica. ¿Qué camino elegirá Valeria cuando deba enfrentar la realidad del manantial y su propia identidad en este torrente de incertidumbre? La mañana siguiente llegó con un cielo despejado pero una atmósfera cargada de tensión. Valeria se despertó antes del amanecer.
su mente llena de preguntas que parecían burlarse de su determinación. Mientras el café burbujeaba en la cocina, sus pensamientos giraban en torno al mismo dilema, su pecho apretado por la presión de lo que estaba en juego. En su corazón, un cóctel de expectativa y nervios la invadía, la responsabilidad de salvar la finca, y con ella, los recuerdos de su familia. Decidió que necesitaba un plan. A través de su formación en ingeniería agronómica, había aprendido sobre técnicas de cultivo innovadoras, sustentabilidad y la importancia del agua en la agricultura. El manantial era su última esperanza, un recurso vital que podría ser la clave para revitalizar la finca y demostrar su potencial ante los escépticos del pueblo. Sin embargo, ubicarlo representaba un riesgo. Las advertencias de los hombres que la rodeaban resonaban en su mente. No podrás sola. Pero la percepción de una derrota inmediata ya no era una opción para Valeria. Tenía que deshacerse de esos pensamientos limitantes. Con un cuaderno y un bolígrafo en mano, comenzó a esbozar una estrategia. Primero, estudió la topografía de la finca, fijando mentalmente áreas que podrían ser beneficiosas para buscar el manantial oculto. Cada línea trazada fue como un pequeño acto de resistencia contra la fatalidad que la rodeaba. A continuación, se propuso reunir a los vecinos para explicarles su visión. Aunque sabía que muchos se resistirían, anhelaba ganar al menos el apoyo de unos pocos que podrían ayudarla. «Eres el cambio que necesitas ver», reflexionó mientras escribía. A medida que pasaban los días, consiguió que algunas de las familias más cercanas se unieran a su causa. Les mostró los primeros resultados positivos en los cultivos, el renacer de la tierra a la que habían renunciado. Trajo a los más escépticos a la finca, permitió que tocaran la tierra con sus propias manos, un acto simbólico que transformó la desconfianza en colaboración. La energía que compartían empezaba a calar hondo, y así, el antiguo eco de comunidad comenzó a resurgir. Valeria se sorprendía con la energía que había despertado, sintiendo una mezcla de alegría y asombro al ver cómo sus esfuerzos estaban forjando conexiones inesperadas. Sin embargo, en el fondo, la sombra del corporativo seguía presente. Los hombres del pueblo, que antes fueron sus detractores, volvían a murmurar. «Lo que Valeria hace no tendrá éxito», se decían entre ellos. La presión era constante, y el tiempo parecía desvanecerse como el rocío en la mañana. En el trasfondo, un sentimiento de urgencia crecía en su interior. No podía dejar que esos comentarios la debilitara. Una tarde, mientras revisaba unos planos en la oficina, se cruzó con un viejo amigo de la infancia, Javier, quien había vuelto al pueblo tras sus estudios. Su entusiasmo por apoyar la causa de Valeria fue un soplo de aire fresco. Javier ofreció sus conocimientos en geología para ayudar a investigar la fuente del manantial. «Podemos hacer un estudio de subsuelo. Quizás no sea tan difícil como piensas», dijo, dándole nuevos aires a su lucha. Valeria sintió algo en su interior encenderse. Había encontrado un aliado estratégico. Así, con Javier a su lado, planeaban un proyecto con pasos concretos para descubrir el manantial, y se preparaban para las inevitables confrontaciones con el corporativo. Gente del pueblo comenzaba a interesarse en su causa. Si lograba encontrar el manantial y demostrar su valor, podría hacer callar a los que no creían en ella. Mientras la puerta se cerraba tras Javier, Valeria miró por la ventana, habiendo tomado una decisión importante. El futuro de la finca y su propio destino no solo dependían de lo que la tierra pudiera dar, sino también de su valentía para enfrentarse a lo desconocido. Con cada paso firme en esta nueva dirección, la pregunta que antes la atormentaba comenzó a transformarse. ¿Y si fallo? Cambió a ¿y si tengo éxito? Un nuevo amanecer se perfilaba, pero también un desafío mayor. Lo que Valeria no sabía era que la respuesta al manantial podría traer más sorpresas de las que jamás imaginó.
La búsqueda del agua sería solo el inicio de una batalla que no solo definiría su futuro, sino su esencia misma. Valeria se sumergió en el trabajo junto a Javier, cada día un poco más convencida de que estaban en el camino correcto. La idea de descubrir el manantial oculto se convirtió en una obsesión que guiaba su rutina diaria. Pasaban horas en el terreno, tomando muestras de suelo y midiendo con precisión cada coordenada. La emoción que sentía al conectarse nuevamente con la tierra era inigualable, pero una constante tensión llenaba el aire. El riesgo de fracasar se hacía presente en cada decisión. La presión de los comentarios desalentadores la empujaba a esforzarse aún más. Comenzó a realizar reuniones informales con los vecinos que habían mostrado interés en sus labores. Era un esfuerzo consciente por demostrarles que su arduo trabajo podía tener frutos visibles. Sabía que el respaldo de los demás aumentaría su credibilidad, pero al mismo tiempo, sentía cómo el miedo a defraudar a quienes confiaban en ella se encarnaba en su pecho. Era un ciclo implacable, donde la duda y el deseo de triunfar se entrelazaban como hilos de una tela desgastada. Una tarde, mientras revisaba los datos obtenidos, Valeria se dio cuenta de que había algo extraño en los resultados. Algunas áreas mostraban una alta conductividad eléctrica, lo que podría indicar la presencia de agua subterránea. La realización golpeó su mente como un trueno. Tal vez estaban más cerca de lo que pensaban. Sin embargo, el impulso inicial de alegría dio paso a una preocupación profunda. ¿Podrían realmente llegar a encontrar el manantial? ¿Sería suficiente su enfoque científico ante la oposición que se avecinaba? Valeria decidió hacer un cambio estratégico. En lugar de seguir adelante con más excavaciones inmediatas, pensó en concentrar sus esfuerzos en ganar la confianza de los escépticos, aquellos que aún dudaban de su capacidad. Se lanzó en un viaje hacia la capital de la provincia para intercambiar ideas con colegas y expertos en agronomía y geología. Quería obtener algo más que argumentos. Necesitaba testimonios, datos que respaldaran su visión. Cuando regresó al pueblo con nuevas estrategias, sintió que su autoconfianza había crecido. Ella no solo era una ingeniera agrónoma, sino también una líder que podía inspirar cambio. Al mismo tiempo, el corporativo intensificaba su hostigamiento. Las presiones no venían solo del contexto económico, sino de la percepción que tenían los hombres de la localidad sobre una mujer que pretendía desafiar décadas de tradición y normas establecidas. Lidiar con esos sentidos de pertenencia y de autoridad masculina se convirtió en un dilema personal que Valeria no podía ignorar. Su determinación se puso a prueba cuando le llegó la noticia de que un terreno cercano estaba destinado a ser un nuevo proyecto del corporativo. Era un ataque directo a su fuente de esperanza. Mientras Valeria analizaba las alternativas, se dio cuenta de que debía abandonar por completo el miedo a la confrontación con el corporativo. Necesitaba ser la voz que reclamara su derecho a desarrollarse, y más importante aún, que reclamara el futuro de su finca. Su búsqueda del manantial no era solo una lucha por el agua, era un claro llamado a la resiliencia frente a quien quisiera oprimirla. Resuelta, se encontró frente a un espejo, evaluando la persona que había crecido en este proceso. Cada duda que había sentido era un ladrillo que la había ayudado a construir una base más sólida de autoconciencia y determinación. Había dejado atrás el «¿y si fallo?» para abrazar un nuevo mantra. ¿Qué más puedo lograr? Pero justo cuando se armaría para su próximo movimiento, un giro inesperado llevó a un profundo dilema moral a su puerta. La interpretación del futuro ya no parecía tan sencilla. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su sueño? En una carrera no solo por el agua, sino por su independencia, se enfrentaría a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Un mensaje había llegado inesperadamente, amenazando con poner a prueba no solo su lucha, sino su esencia misma. Ahora, más que nunca, la lucha por el manantial era solo el principio. Valeria decidió que era el momento de prepararse para la confrontación.
la noticia del proyecto del corporativo, no solo como una advertencia, sino como un desafío a su capacidad y a sus sueños. Había algo en el aire que la empujaba, una energía que la estimulaba a abocarse a sus habilidades y conocimientos. Para ella, no era simplemente defender un terreno, se trataba de defender su identidad, un legado que deseaba construir contra viento y marea. Con el mensaje en mente, sus noches se convirtieron en sesiones de planificación. Empezó a dibujar un mapa de sus objetivos. En su mente, cada punto representaba un paso necesario para alcanzar el manantial, y con ello, consolidar su lugar en el mundo. Decidió ser proactiva, en lugar de esperar respuestas. Necesitaba ser la arquitecta de su propio destino. Aprovechó la sabiduría de aquellos que contactó en su viaje a la capital. Estableció reuniones con consultores, ingenieros de recursos hídricos y activistas, buscando aliados en su camino. Cada conversación le aportaba una perspectiva nueva, un enfoque fresco sobre cómo presentar su proyecto no solo como una búsqueda personal, sino como una oportunidad para el crecimiento sostenible de la comunidad. Al mismo tiempo, el constante pensamiento de su compromiso con el desarrollo personal se volvió omnipresente. Revisitaba las críticas que había recibido en el pasado, pero ahora con una óptica renovada. A cada señal de escepticismo, su mente se aferraba a un fortalecimiento interno. Si no lucho por esto, ¿quién lo hará? En esas noches de insomnio, Valeria descubrió una resiliencia que no sabía que tenía. Se dio cuenta de que no solo era la ingeniera agrónoma que había sido, había evolucionado en una mujer con una misión. Con cada reunión y cada estrategia que implementaba, construía confianza no solo en su cercanía con sus vecinos, sino en su propia voz. Manipulaba la retórica de su mensaje hasta que ésta se convirtió en el eco de su compromiso. Este manantial es para todos, es nuestra oportunidad. Sin embargo, la tensión con el corporativo seguía presente, como una sombra que crecía con cada día que pasaba. Un día recibió una invitación formal para asistir a una reunión con los altos directivos del corporativo. Era una oportunidad y una amenaza al mismo tiempo. La invitación la llenó de inquietud. ¿Acaso intentarían comprar su silencio o su consentimiento? Pero aquí estaba la oportunidad que durante tanto tiempo había ansiado. La oportunidad de confrontar a sus antagonistas en el mismo terreno que habían tratado de arrebatarle. Las horas previas a la reunión fueron un torbellino de emociones. Se sometió a un repaso mental, enfocándose en sus logros y en los datos que había recolectado. Iba a demostrar no solo la viabilidad del manantial, sino la justicia de su existencia. Como una estrategia, planeó utilizar un enfoque colaborativo en la reunión, buscando que el corporativo comprendiera los beneficios de trabajar a su lado en vez de por encima de ella. A medida que se acercaba la hora de su presentación, Valeria sintió cómo el nerviosismo se transformaba en energía. Estaba lista para defender su proyecto, su visión, su futuro. Pero justo cuando se encontraba a punto de entrar en la sala, el eco de una frase resonó en su mente. El verdadero desafío no es solo encontrar el agua, sino hallar la fuerza dentro de ti para reclamar lo que es tuyo. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe sordo, marcando el inicio de una batalla que podría moldear no solo su destino, sino también el de todos los que la rodeaban. La tensión era palpable. De repente, el sentido de la realidad la envolvió. No solo luchaba por el manantial, también por algo más profundo que ella misma. Justo cuando se preparaba para presentar sus argumentos, un joven ejecutivo que había estado en su contra la interrumpió, revelando un lado inesperado de su historia que podría cambiarlo todo. ¿Podría ese secreto ser una luz en el camino o la sombra que la acechaba? Valeria sintió como su corazón se aceleraba, el pálpito retumbando en su pecho mientras el joven ejecutivo hablaba. Él reveló que su familia tenía vínculos con la comunidad local y que, de alguna manera, su historia estaba entrelazada con la lucha que ella estaba librando. A medida que escuchaba,
Una mezcla de incredulidad y curiosidad la invadió. ¿Cómo podía ese desconocido tener algo que ver con su propósito? El aire en la sala se volvió denso, lleno de tensión. Valeria sintió que una chispa de esperanza iluminaba su camino. Tal vez no era un enemigo, sino un posible aliado. Sin embargo, también le surgía la duda. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? La historia de su familia podía ser un camino hacia la colaboración, o un intento de manipular la situación a favor del corporativo. Decidió ser cautelosa. No podía dejar que sus emociones nublaran su juicio. El joven continuó, explicando que su abuelo había sido uno de los fundadores de una antigua cooperativa de agua, que había fracasado por decisiones similares a las que el corporativo ahora intentaba implementar. Mientras hablaba, Valeria reflexionaba sobre la sinergia potencial que podría surgir de esa conexión inesperada. La idea de una reconciliación entre sus visiones la llenó de determinación. Se percató que aun siendo adversarios, ambos compartían el mismo deseo de prosperidad para la comunidad. En medio del encuentro, las palabras del ejecutivo resonaban en su mente. Si nos unimos, podríamos crear algo que beneficie a todos. Este manantial no debe ser solo un recurso, sino un símbolo de nuestra conexión. Con cada palabra, él desglosaba las posibilidades de una asociación que transformaría la narrativa de enfrentamiento en una de colaboración. Aquel había sido el tipo de diálogo que ella había imaginado. Valeria utilizó esa inercia del momento. Con su voz firme, replicó que no permitiría que el corporativo dictara el rumbo sin escuchar las necesidades locales. Debía mantener el control de su narrativa, y estaba decidida a hacerlo a través de un diálogo abierto. Si ese ejecutivo estaba dispuesto a jugar en el mismo campo, ella estaba lista para explorar ese territorio, pero siempre con precaución. De repente, se dio cuenta de su propia evolución. Ya no era la ingeniera insegura del pasado, estaba orquestando su propia historia. Cada palabra que salía de su boca reflejaba no solo su desarrollo profesional, sino una profunda conexión con su identidad y su comunidad. Cuando la reunión finalizó, se sintió más fuerte, capaz de enfrentar no solo a los altos ejecutivos, sino a cualquier obstáculo que se presentara en el camino. Cuando salió de la sala, el aire fresco la envolvió como un halo revitalizante. Había tomado el control de su narrativa, transformando un encuentro potencialmente destructivo en una plataforma para la colaboración. Sin embargo, la intervención del joven ejecutivo había despertado en ella un nuevo dilema. ¿Podría confiar en él? ¿Podría ser el catalizador que necesitaba o simplemente un lobo disfrazado de cordero? Mientras caminaba hacia su coche, Valeria supo que su decisión sobre cómo actuar a partir de ese momento definiría el rumbo de su lucha. Se detuvo un instante, miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonalidades anaranjadas. En ese momento, un pensamiento fluyó por su mente. ¿Y si encontrar la verdad sobre este hombre pudiera abrir puertas a nuevas posibilidades? El próximo capítulo de su historia estaba a punto de escribirse, y ella debía decidir si se atrevería a dar un paso más allá del miedo y la desconfianza. La lucha no solo era por el manantial, era también por entender las verdades ocultas en su propia vida y en las vidas de aquellos que la rodeaban. ¿Se atreverá a profundizar en esa conexión, arriesgando todo por lo que siente? Valeria se sentó en el asiento del conductor y respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. La reunión había sido reveladora, sí, pero también la había sumido en un mar de incertidumbres. Miró por la ventana, viendo cómo los negocios del corporativo se erguían como gigantes en el horizonte. La imagen la incomodaba. No solo representaban el desafío que enfrentaba, sino un recordatorio de las decisiones que ella debía tomar. Mientras conducía, Valeria repasaba las declaraciones del joven ejecutivo. Su abuelo como fundador de una cooperativa de agua había fracasado,
Pero ese fracaso no significaba que la historia tuviera que repetirse. ¿Podría transformar esa narrativa de derrota en una de victoria? Con cada kilómetro que avanzaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. La noche caía y sus pensamientos seguían enredados. Había reflexionado profundamente sobre sí misma, sobre lo que realmente quería lograr. En el fondo, sabía que esta batalla no solo se trataba del manantial. Era su legado lo que estaba en juego, su futuro, la posibilidad de dejar una huella en la comunidad. Decidió que iba a explorar esa conexión con el joven. Pero necesitaba más información, algo que la ayudara a discernir sus intenciones. Al llegar a casa se dedicó a investigar sobre la familia del ejecutivo. Las redes sociales eran su aliada, aunque también una fuente de distracciones. Se sumergió en la búsqueda, artículos de prensa, publicaciones antiguas, y cualquier indicio que pudiera proporcionarle una pista sobre el joven y su familia. Mientras más leía, más se percataba de la conexión que existía entre su historia y la de la cooperativa que había dejado una cicatriz en la comunidad. Claros y oscuros resplandecían en su mente. La culpa del pasado no podía ser llevada por la nueva generación, pero Valeria sentía la responsabilidad de transformar esa sensación de fracaso en un motor de cambio. Era su oportunidad de demostrar que la historia podía reescribirse. Con el pecho lleno de determinación, comprendió que tenía que contactarlo de nuevo. Decidió enviarle un mensaje a través de una plataforma profesional, no sin antes pensar que podía ser un riesgo. ¿Y si simplemente la ignoraba o peor? Pero la expectativa de lo que podrían construir juntos la impulsó a seguir adelante. Se armó de valor y redactó un mensaje conciso. Te propongo explorar juntos cómo podemos convertir nuestras visiones en una colaboración real. Cada palabra era un desafío a su propio miedo. Al enviar el mensaje, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. No había vuelta atrás. Esa decisión era un paso hacia su crecimiento. No estaba solo desafiando al corporativo, estaba desafiándose a sí misma a salir de su zona de confort y abrazar un camino incierto. A la mañana siguiente, el sonido de su teléfono al vibrar la despertó. Un mensaje del ejecutivo la esperaba. Su corazón se aceleró al leerlo. Estoy interesado, pero tenemos mucho de qué hablar. ¿Podemos encontrarnos? Ese simple mensaje la llevó a cuestionándose sobre los límites de su propia ambición y el verdadero propósito de sus acciones. Se dio cuenta de que, al arriesgarse, estaba no solo jugando su meta, sino también testando sus propios valores y determinación. Valeria sabía que ese encuentro podría ser el detonante que cambiara su vida, pero también se sentía vulnerable. Después de todas sus interacciones previas, había un dilema surgiendo en su mente. Su deseo de éxito estaba nublando su juicio. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Con mucha más claridad, se dirigió hacia el lugar de encuentro. En su corazón latía una curiosidad voraz, lista para descubrir si realmente había un manantial oculto en aquella relación, o si sería solo otro espejismo. Cuando llegó, miró a su alrededor con ansiedad, sintiendo que cada paso hacia el ejecutivo podría llevarla a un descubrimiento profundo y revelador. Pero el verdadero desafío no solo sería establecer una colaboración, era la confrontación personal que tendría lugar, donde se definiría quién era realmente Valeria. Estaba a punto de dar un paso hacia un futuro incierto, y no sabía si al final del camino habría más respuestas que preguntas. ¿Se permitiría vulnerar sus inseguridades y descubrir el verdadero potencial que podía alcanzar? La duda y la anticipación la envolvían, mientras se adentraba en el nuevo capítulo de su vida, un camino lleno de promesas y decisiones que la marcarían para siempre. Valeria tomó una profunda respiración antes de cruzar la puerta del café, donde se había acordado la reunión. Las mesas estaban dispuestas de forma íntima, y su mirada se detuvo en una en particular, donde un joven de cabello castaño oscuro la esperaba. La primera impresión fue positiva. Su porte denotaba confianza,
pero también una vulnerabilidad que resonaba con ella. Se sentó frente a él, sintiendo que cada segundo contaba. La curiosidad y el miedo se entrelazaban, formando una tensión que pululaba en el aire. «Gracias por venir», comenzó él, su voz serena a pesar de la audaz propuesta que ambos sabían que estaba en juego. Sin embargo, Valeria ya había desarrollado un plan. La necesidad de ser directa y no dejarse llevar por las emociones fue crucial. No podía permitirse titubear. «Me interesa entender cómo tú y tu empresa ven el desarrollo de la cooperativa», respondió, mirando a los ojos al joven. Quería ver más allá de su fachada. La forma en que él se enderezó en su asiento y la determinación que proyectaba la empujó a profundizar en el tema. La conversación giró en torno a proyectos pasados, visiones compartidas, y mientras él hablaba, Valeria se llevó las manos a la mesa, recordando su mantra personal. «Confía en tu intuición, pero no olvides cuestionar». Poco a poco, la conversación se tornó más profunda. El joven reveló detalles sobre la historia familiar y el legado de su abuelo. Al escuchar sus palabras, Valeria sintió una conexión instantánea, un espejo de sus propias luchas. La historia de su abuelo fracasado presentaba paralelismos inquietantes con su propio legado. Sin embargo, su perspectiva era diferente. Él no cargaba el mismo peso. Mientras ella exponía sus inquietudes, el joven la observaba con atención, y Valeria valoró cómo sus palabras podían influir en su receptividad. Había un pequeño juego en marcha. Él estaba explorando su mente, y ella la suya. Valeria notó que cada respuesta requería honestidad y valentía. Su voz se tornó más firme, y en ese momento decidió que su vulnerabilidad se convertiría en una fuerza. Desearía que nuestras intenciones fueran puras, no solo por un beneficio económico, sino por el impacto en la comunidad. Sus palabras flotaron en el aire, revelando su visión más amplia y el anhelo de construir un futuro cimentado en confianza. El joven asintió, pero su mirada se tornó pensativa. Había algo que estaba reteniendo. Era claro que incluso entre ellos había un mar de dudas. Valeria sintió cómo el tiempo se escurría entre sus dedos. Debía cambiar la dirección de la conversación, profundizando de nuevo en sus intenciones. «Cuéntame, ¿tus motivaciones van más allá del negocio?». La pregunta impactó, y la atención del joven se afinó. Estaba viendo una parte de él que hasta ese momento no había mostrado. Pero en su propia mente había un tira y afloja emocional. Valeria necesitaba garantizar que esta relación no repetiría los errores del pasado. Sin embargo, también anhelaba que ya no se encontrara sola en su carruaje. El equilibrio entre desconfianza y esperanza era delicado y peligroso. Cuando finalmente él habló, sus palabras fueron pesadas y calculadas. «Me preocupa que este vínculo entre nosotros se nuble por el pasado de nuestras familias». Valeria se detuvo, percatándose de que sus pensamientos se alineaban en un punto crucial. Había llegado la hora de enfrentar la realidad de su propia historia. Las revelaciones estaban allí, y Valeria se dio cuenta de que, mientras buscaban códigos invisibles y significados ocultos, estaba a punto de afrontar no solo a él, sino también a las sombras que la habían seguido toda su vida. Esa era la verdadera prueba, la razón detrás de su ambición, y la libertad de poder escribir su propio destino, sin el lastre del miedo. La conversación se tornó silenciosa, cada uno reflexionando sobre sus propias verdades, mientras el mundo afuera continuaba su curso. Era un momento de calma antes de la tormenta, una definición que conllevaba un riesgo monumental. Valeria sabía que esa decisión podía marcar el principio de una nueva historia, pero también el fin de su zona de confort. Podría permitir que sus inseguridades se disolvieran y dejar que un nuevo capítulo comenzara en su vida. Estaba al borde de un descubrimiento crucial, cuando de repente su teléfono vibró. Una notificación la atrajo de regreso a la realidad, revelando un mensaje que sería el definitivo. La pregunta que floreció en su mente fue clara. Estaba lista para dejar atrás el pasado y tomar las riendas de su historia,
o el temor de volver a fracasar la mantendría atada al miedo. Mientras el joven la miraba, expectante, el dilema que enfrentaba amenazaba con desbordar su verdad interior. La velocidad de su corazón aumentó, mientras una decisión extraordinaria se dibujaba en el horizonte. El leve zumbido del teléfono fue como un ancla en medio de la tormenta emocional que Valeria estaba navegando. Con firmeza, desvió su mirada hacia la pantalla, su corazón tambaleándose entre la preocupación por el mensaje y la necesidad de permanecer presente en aquella conversación. Un instante que parecía eterno, pasó mientras su pulgar se deslizaba para desbloquear el dispositivo. La pantalla iluminó su rostro con una fría luz azul. En él, un único y timorato mensaje de su hermana preguntando por su bienestar. ¿De verdad eso era lo que necesitaba en ese momento? La distracción duró poco. El joven, al notar su vacilación, inclinó la cabeza hacia un lado, revelando una mezcla de curiosidad y preocupación. Valeria sintió que la conexión que había empezado a formarse amenazaba con desvanecerse. De inmediato, se obligó a reenfocar su atención. No podía dejar que el miedo a los fracasos del pasado asestara otro golpe a su futuro. «Debo ser clara», aseguró Valeria con voz decidida, dejando de lado el ruido interno. «No podemos construir sobre la desconfianza». Con cada palabra, se dio cuenta de que esta reunión debía ser un hito en su propia evolución. Cada conversación significativa era un ladrillo en la construcción de la confianza, su moneda más valiosa, valor que había ido ganando a pulso, pero que aún sentía frágil. Mientras sus pensamientos se balanceaban entre el deseo de avanzar y las sombras de su historia familiar, el joven se inclinó un poco hacia adelante, como si esa acción pudiera tender un puente entre ellos. «Entonces, Valeria», comenzó él, «si este no se basa solo en un acuerdo comercial, ¿qué esperas realmente?» Esa pregunta resonó en el aire, un eco de lo que ella había estado intentando definir para sí misma. Era como si la transformación de su relación dependiera de esta sinceridad. Ella se encontró ansiosa por responder, pero comprendió que había que profundizar aún más. «Busco un propósito más allá de lo monetario. Quiero sentir que lo que hacemos es significativo, especial, que cambie vidas». La fervidez de sus propias palabras la sorprendió. Había una chispa en su interior que había estado dormida, ahora despertada y lista para arder. En ese instante, sintió cómo las piezas de un rompecabezas multidimensional comenzaban a encajar. El joven asintió lentamente, como compartiendo una revelación. «Te entiendo. Mis intenciones van más allá de la herencia que tengo que llevar. Quiero forjar mi propio camino, no cargar con los errores del pasado». Ese intercambio fue una liberación. Valeria reconoció que no estaba sola en esta búsqueda de autenticidad y propósito. Pero aunque el camino parecía compartido, persistían esos nubarrones sobre lo que sus familias representaban. Con cada avance, ella se adentraba más en terreno desconocido, donde la posibilidad de la colaboración florecía, pero también el riesgo de decepciones. La conversación osciló, girando entre las aspiraciones y temores compartidos. Valeria elaboró un pequeño plan en su mente, deseando que su voz contuviera no solo deseos, sino un firme compromiso. De repente, el aire se sentía vibrante, cargado de posibilidades. «Deberíamos establecer un proyecto piloto, algo que nos permita ver si realmente compartimos una visión y valores en común, algo que involucre a la cooperativa desde sus cimientos», sugirió, firme. Las palabras brotaron como agua fresca, clarificando su tipo de colaboración esperado. El joven se iluminó, una sonrisa amplia rompiendo la seriedad del momento. «Eso suena justo, pero asegúrate de que no solo sea una idea pasajera. Deberemos luchar contra nuestros pasados y mantenernos motivados». Valeria entendía que el desafío no solo sería externo, sino también interno. La claridad de sus objetivos comenzó a formar una ruta más visible. Sin embargo,
En el fondo, una corazonada persistente le susurraba que lo que realmente estaba en juego era más que un simple proyecto. Era la oportunidad de reescribir su propia historia, de confrontar lo que había sido y forjar su esencia. La urgencia de la conversación hacía vibrar el lugar. Eran conscientes de que el tiempo corría. Cuando el joven le sugirió un segundo encuentro, Valeria sintió que, con un simple gesto, estaba atravesando una puerta que nunca se había atrevido a abrir por completo. Cada propuesta era un camino hacia la transformación personal que anhelaba, un primer peldaño hacia un futuro más resplandeciente. Mientras se despedían, su mente no podía dejar de pensar en el potencial que se cernía frente a ella. Sin embargo, en su interior, una sombra inquietante pulsaba. Aunque había tomado un paso hacia la luz, todavía no había enfrentado todas las verdades que su pasado escondía. Estaba realmente lista para desnudarse ante su propia historia y asumir la responsabilidad de su futuro. El eco de su inquietud resonaba mientras abandonaba el café. Las respuestas realmente cruciales aún estaban por venir. La pregunta que se formaba en su mente emergía como un mantra persistente. ¿Podría permitir que su historia se transformara y abrazar el camino hacia lo desconocido? Su determinación se veía amenazada por el peso de las decisiones que tendría que afrontar en su propia trinchera interior. El momento para hacerlo se acercaba, cada vez más urgente. Así como las primeras luces del amanecer filtrándose a través de la neblina, una verdad se abrió paso dentro de ella. Si no se enfrentaba a sus demonios, el camino hacia adelante seguiría siendo un laberinto. Podría finalmente reclamar lo que era suyo, o el miedo seguiría marcando sus pasos. El aire de la mañana respiraba una mezcla de posibilidades y miedos. Valeria caminó por las calles, cada paso resonando con la determinación de un nuevo propósito. La reunión con el joven había encendido en ella una llama que creía extinguida. Sin embargo, la sombra de su pasado aún se cernía, un recordatorio constante de sus luchas internas. En su camino, cada rostro distraído pasaba junto a ella, cada ruido urbano ordenador de una vida ajena, mientras su mente giraba en espirales de reflexión. ¿Qué significaba realmente asumir el control de su destino? Necesitaba profundizar en su historia, confrontar los fracasos que la habían moldeado y aprender de ellos, no dejar que la definirán. El desafío no consistía únicamente en construir un nuevo proyecto. Era establecer un cimiento seguro en su propia historia, redescubrir a la mujer que había dejado de lado por miedo. La idea del proyecto piloto, una unión de visiones, empezaba a parecerse más a una búsqueda personal. Era ir más allá del éxito profesional y tocar las raíces de lo que significaba ser Valeria, una mujer con sueños y valores. Consciente de ello, decidió que debía documentar su viaje. Sería un diario de reflexiones, un espacio para migrar de las sombras a la luz, donde cada entrada serviría como un espejo. Ese fue el primer paso hacia una reivindicación personal, y la idea le trajeron un pequeño impulso de confianza. Ese mismo día, se sentó en la mesa de su comedor rodeada de hojas en blanco. A medida que su pluma se deslizaba por la página, las palabras fluyeron con una sinceridad desconocida. Escribir sobre sus temores fue liberador, cada trazo una afirmación de que estaba dispuesta a luchar, que sus experiencias la habían llevado a este punto y que merecía más. Hoy decido construir mi fortaleza en lugar de vivir a la sombra de mis fracasos, escribió con frenesí. Días se convirtieron en semanas mientras su diario se llenaba. Cada página ofrecía una nueva revelación, desde las decisiones erradas hasta los sueños aplazados. De hecho, Valeria logró distinguir una serie de patrones en su vida, inseguridades que resonaban entre sus maniobras profesionales y relaciones personales. Hubo una tarde en particular que marcó un giro profundo. Mientras revisaba una entrada que hablaba de su miedo a fracasar, reconoció que este miedo había sido la raíz de muchos de sus problemas. Por primera vez, dejó de ser una rémora en su vida.
El verdadero fracaso es no intentar, escribió, sintiendo cómo esa idea le golpeó con la fuerza de una verdad revelada. A medida que se llevaba más adentro de sus pensamientos, la claridad se transformó en un diseño. Su proyecto no solo estaba destinado a impactar a otros, sería un viaje de autovaloración, una misión que integraría sus valores y la forma en que deseaba ser vista por el mundo. Al mismo tiempo, el retorno al café con el joven comenzó a tomar forma, y las expectativas crecían. Hasta ese momento, se había mantenido a la expectativa, pero el tiempo para actuar se acercaba. ¿Podría presentar su auténtico yo en esa próxima conversación? Un desafío plasmado de angustia, pero también cargado de potencial. Sabía que, para avanzar, había que enfrentar sus propios juicios. Tenía que ser abierta acerca de su búsqueda de sinceridad. Empoderada por su progreso, sentía que había llegado el momento de dar un paso adelante. El día de la reunión se consumó con nervios, pero también con un inusitado fervor. Valeria llevó consigo su diario. Al abrir la puerta del café, un nuevo aire de posibilidad emergía en cada respiración. La mente le susurraba que abordaría los temas difíciles, que no se detendría ante las sombras, sino que iluminaría su camino con honestidad. Cuando se sentó frente al joven, sintió que un nuevo capítulo comenzaba. Enfrentaría los ecos del pasado y usaría cada experiencia y aprendizaje como impulso. Sin embargo, en el fondo de su ser, la pregunta persistía. ¿Realmente podía hacerle frente a su historia y transformarse en la mujer que siempre había querido ser? La incertidumbre le azotaba, pero estaba decidida a seguir adelante y reclutar su voz en una sinfonía de transformación y valentía. Mientras un café humeante se colocaba frente a ella, la mirada del joven reflejaba expectación. El instante era palpable, el momento decisivo. Vamos a descubrir qué hay detrás de nuestras historias, pensó, sintiendo que el encuentro prometía mucho más que meros negocios. Era ahora o nunca. El desafío de su transformación aguardaba, y con él, la revelación de un nuevo destino que estaba listo para ser reclamado. Valeria se sentó frente al joven. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa, pero su mirada era firme. Había llegado el momento de revelar su verdadero yo, de enfrentarse a sus miedos y de transformar su historia. Con el corazón palpitante dio inicio a la conversación. Quiero hablar sobre la sinceridad detrás de nuestras intenciones. Las palabras fluyeron con honestidad, como un manantial que brotaba tras un largo periodo de sequía. El joven la escuchaba atentamente, y Valeria sintió que, por primera vez, su vulnerabilidad no era vista como una debilidad, sino como una fortaleza que abría puertas. He tenido miedo de fracasar, de defraudar a mi familia, a mi comunidad. Pero este proyecto no es solo mío, es un legado que deseo construir con honestidad y transparencia, explicó, sintiendo que cada palabra liberaba un peso de sus hombros. A medida que hablaba, la conversación se tornaba más profunda, más significativa. El joven compartió su propio temor a no estar a la altura de las expectativas familiares, revelando una conexión que trascendía las diferencias. Valeria tomó conciencia de que juntos podían construir algo mayor. El proyecto piloto, que había comenzado como una mera idea, se transformaba en un símbolo de redención y de un nuevo comienzo. Cuando la reunión terminó, la inseguridad que antes la había acechado se disipó como el vapor de un café en la mañana. Había encontrado en el joven no solo un compañero en su lucha, sino un cómplice en su búsqueda de cambio. Durante las semanas siguientes, Valeria y el joven se sumergieron en el desarrollo del proyecto. La energía y la colaboración florecieron, y pronto, el manantial oculto se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad. A través de investigaciones conjuntas, consultas y trabajo de campo, lograron evidenciar la existencia del manantial y su capacidad para revitalizar la finca. Lo que antes había sido un símbolo de vulnerabilidad, ahora era el pilar de un futuro sustentable. La reacción de la comunidad fue sorprendente.
A medida que los vecinos se enteraban de los avances, el escepticismo dio paso a la colaboración. El hombre que una vez había dudado de Valeria, se convirtió en uno de sus principales aliados, trabajando hombro con hombro en los cultivos, apoyando la causa con entusiasmo renovado. Los rostros que antes mostraban desconfianza, ahora reflejaban esperanza. Y Valeria se dio cuenta de que había conseguido unir a su comunidad en torno a un sueño colectivo que resonaba con el latido de sus corazones. En una reunión comunitaria, Valeria subió al estrado, ahora con una confianza renovada, para presentar los logros alcanzados y los pasos a seguir. Al mirar el auditorio lleno de rostros familiares, sintió un nudo en la garganta, pero esta vez fue un nudo de emoción y determinación. Este manantial es nuestro, declaró. No solo es un recurso, es nuestra conexión con lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser. Juntos hemos demostrado que los sueños son posibles si los alimentamos con valentía y unidad. El aplauso retumbó en sus oídos y un sentimiento de logro la inundó. Estaba en su esencia, había completado el ciclo que comenzó en el pasado. Nunca volvió a ser la misma Valeria desanimada que temía fracasar. Ahora, era una mujer empoderada, con un propósito claro y un futuro brillante por delante. Los tiempos difíciles no desaparecieron instantáneamente, pero Valeria supo que tenía las herramientas para enfrentarlos. Había aprendido que el verdadero valor reside en aceptar la vulnerabilidad y que el apoyo de una comunidad es el recurso más valioso que uno puede tener. Con una renovada fe en sí misma y el apoyo de su nueva familia comunitaria, Valeria finalmente podía mirar hacia el futuro con confianza. Hoy, el manantial fluye, y la finca brilla como símbolo de resistencia. Valeria se celebra todos los días, no solo por haber encontrado el manantial oculto, sino por haberse descubierto a sí misma en el proceso. Además, en su diario, las palabras «Eres mío para siempre» ahora resonaban con un profundo significado que iba más allá de la tierra. Eran un grito de amor a la vida, a su esencia, y a las decisiones que la llevaron a ser quien era en ese momento. Ahora Valeria no solo había conquistado el agua, había demostrado que su historia era capaz de escribirse una y otra vez. Había encontrado su voz, logrando que resonara no solo en su vida, sino también en la de todos a su alrededor. Mientras caminaba de regreso a casa, el sol poniente iluminaba el cielo y su corazón. Había descubierto el manantial oculto en su alma, y nunca lo dejaría ir. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia con 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Realmente importa. Hagamos crecer esta comunidad juntos.